Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a este su canal favorito, donde desentrañamos los misterios del entretenimiento y nos sumergimos de cabeza en las historias que nos hacen soñar. Espero que estén teniendo un día espectacular, porque les prometo que lo que tengo preparado para ustedes hoy les va a volar la cabeza, les va a erizar la piel y muy probablemente les va a robar algún que otro suspiro. Prepárense porque vamos a viajar un poquito en el tiempo, a un futuro no tan lejano, para hablar de un día que estoy convencido quedará grabado en la historia de la cultura pop y en los corazones de millones de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a desentrañar esa impactante noticia que está dando la vuelta al mundo virtual, esa que involucra a dos de las estrellas más queridas y enigmáticas del panorama internacional, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, escucharon bien. Si eres fan de esta pareja, o simplemente te encanta el chismecito del bueno y las historias de amor dignas de un cuento de hadas, no te despegues de la pantalla ni un segundo. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, dale a ese botón de suscribirse que tienes ahí abajo y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones, porque te prometo que hoy, lo que viene es grande, muy grande. Imaginen esto, es la mañana del 9 de diciembre de 2025. El sol apenas empieza a asomarse por el horizonte en Estambul, tiñendo el Bósforo de tonos dorados y rosados. Pero no es solo el amanecer lo que está a punto de iluminar el día. Una noticia, como un rayo en cielo despejado, está a punto de sacudir los cimientos del mundo del entretenimiento. Desde los rincones más recónditos de Twitter hasta las portadas de los diarios digitales más prestigiosos, pasando por cada grupo de WhatsApp de fans que se precie, un nombre, o mejor dicho, dos nombres, resuenan con una fuerza inusitada: Hande y Kerem. La impactante noticia ha sido liberada, y el mundo se detiene para procesarla. Para entender la magnitud de este evento, tenemos que hacer un breve, pero necesario, repaso. Recordemos ese fenómeno global que fue Senkalkam, conocida en español como Love is in the air, o Me robaste el corazón. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo interpretaron a Eda y Serkan, sino que vivieron a Eda y Serkan. La química entre ellos era tan palpable, tan electrificante, que trascendió la pantalla, cautivando a audiencias de todos los continentes. No era solo actuación. Era magia pura, un ballet de miradas, sonrisas y tensiones que hacía imposible no desear que esa chispa fuera real. Y lo fue. Para alegría de millones, el amor que veíamos en la ficción se materializó en la vida real. Las fotos de sus viajes juntos, sus interacciones en redes sociales, sus declaraciones mutuas de cariño, todo era un sueño hecho realidad para los Anker. Parecía el cuento de hadas perfecto, el amor que Hollywood, o en este caso, el sector audiovisual turco, solo podía aspirar a crear. Pero como sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen sus giros inesperados, sus capítulos difíciles. Y así fue. Tras un tiempo de rumores y especulaciones que mantuvieron a sus seguidores en vilo, llegó la confirmación de su separación. Un golpe duro, un desgarro para la comunidad de fans que había invertido tanto emocionalmente en su historia. Las redes sociales se llenaron de mensajes de tristeza, de teorías sobre lo que había pasado, de una mezcla de incomprensión y esperanza. Durante meses, incluso años, cada pequeña interacción, cada me gusta a una publicación antigua, cada indirecta se convertía en el combustible de una esperanza inextinguible. ¿Volverían? ¿Era este el final de un amor tan épico? La pregunta flotaba en el aire, susurrada en cada rincón digital. Hande y Kerem, por su parte, se mantuvieron discretos, enfocándose en sus carreras, en sus nuevos proyectos, en seguir adelante. Pero la chispa, esa que los fans sentían que nunca se había apagado del todo, seguía latente. Y aquí es donde entramos en el año 2025. Después de un periodo de aparente tranquilidad, los rumores comenzaron a resurgir. Primero, sutiles. Un comentario inadvertido de un amigo en común. Una foto tomada desde un ángulo curioso, donde se insinuaba la presencia del otro en el mismo lugar, aunque en diferentes momentos. Luego las especulaciones se hicieron más audaces. Hande y Kerem fueron vistos por separado, en eventos solidarios, pero con un brillo diferente en los ojos, una serenidad que no se les había visto en mucho tiempo. Las redes sociales se encendieron con hashtags como #Anker is back o #El amor siempre gana, alimentados por la inteligencia colectiva de los fans, que son los detectives más eficientes del mundo. Se analizaba cada detalle, el color de la taza de café en una historia de Instagram, un cuadro en el fondo de un vídeo, hasta el diseño de un collar. Todo era escrutado buscando la mínima señal,
la pista que confirmara lo que muchos anhelaban. Y. Entonces llegó el 9 de diciembre de 2025. La bomba. No fue un comunicado de prensa frío y distante. No fue una exclusiva vendida a una revista de cotilleos. Fue algo mucho más íntimo, mucho más poderoso. Alrededor de las 8 de la mañana, hora de Estambul, los móviles de millones de personas vibraron simultáneamente. Una notificación de Instagram. Pero no una cualquiera. Era una publicación conjunta. Sí, lo escucharon bien. Una publicación conjunta de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La imagen era sencilla, pero lo decía todo, las manos entrelazadas de ambos, con un fondo ligeramente desenfocado que parecía ser un paisaje idílico, quizás el amanecer en Capadocia, o la costa Egea, quién sabe. Pero lo que hizo que el mundo se detuviera fue lo que brillaba en el dedo anular de Hande, un anillo. Un anillo de compromiso. Sencillo, elegante, deslumbrante. La descripción de la foto era corta, concisa, pero cargada de emoción. Kerem, con su característico estilo reflexivo, había escrito: algunas historias están destinadas a ser reescritas, algunos caminos a ser reencontrados. Y algunas preguntas simplemente tienen la respuesta que siempre supimos en el corazón. Dijo sí. Corazón rojo almohadilla hasta la eternidad almohadilla un nuevo comienzo. Hande, por su parte, añadió: no hay atajos para los lugares que realmente vale la pena ir. Y para este siempre valió la pena esperar. Sí, 1000 veces sí. Y ahora a bailar. Viendo las estrellas, destellos almohadilla mi eternidad almohadilla nuestro cuento. En cuestión de segundos, la publicación se volvió viral. Instagram colapsó momentáneamente. Twitter explotó. Los hashtags relacionados con Hande, Kerem y ese bendito anillo se convirtieron en tendencia mundial en menos de 5 minutos. La reacción fue monumental. Miles de millones de me gusta, cientos de miles de comentarios en la primera hora. Las lágrimas corrían por los rostros de los fans, no de tristeza, sino de una alegría desbordante, de la confirmación de que la esperanza no había sido en vano. El amor había encontrado su camino de regreso, más fuerte, más maduro, más consolidado que nunca. Pero, ¿qué significaba todo esto? ¿Cómo había sucedido? La teoría más extendida, y que luego fue confirmada por fuentes cercanas a la pareja, es que, después de un tiempo de distancia y crecimiento personal, ambos se dieron cuenta de lo que realmente habían perdido. La fama, las presiones, la intensa exposición mediática, todo eso había puesto a prueba su relación. Pero en la soledad, en la reflexión, la conexión profunda que compartían nunca desapareció. Se dice que se reencontraron de manera discreta hace varios meses, quizás en un café en el lado asiático de Estambul, o en una escapada secreta a una ciudad europea. Al principio solo como amigos, con cautela, reparando el terreno. Pero la chispa, esa que los había unido la primera vez, era más poderosa que cualquier rencor o miedo. Aprendieron de sus errores, se prometieron una mayor privacidad, una comunicación más abierta, y decidieron que esta vez, harían las cosas a su manera, lejos del ojo público tanto como fuera posible. El compromiso que se rumoreaba había ocurrido en un viaje íntimo y romántico a las Maldivas o quizás a la Capadocia natal de Hande, fue el culmen de este renacimiento. Las reacciones no se hicieron esperar. Colegas de profesión, directores, guionistas, amigos de la infancia, todos acudieron a las redes para felicitar a la pareja. Los medios de comunicación, que hasta ese momento habían estado en una especie de modo de espera sobre el tema, desataron una vorágine de artículos, análisis y reportajes especiales. La noticia no era solo un triunfo del amor, era también un triunfo para la narrativa, para la creencia de que el destino, a veces, tiene planes maravillosos y que el felices para siempre no es solo cosa de películas. La boda, obviamente, se convirtió en el siguiente gran tema de conversación. ¿Sería una ceremonia íntima y secreta, o un evento multitudinario digno de la realeza del entretenimiento? Los fans ya estaban diseñando vestidos, eligiendo locaciones, e incluso creando listas de invitados hipotéticas. La posibilidad de un reencuentro profesional en un futuro proyecto también empezó a circular. Volverían a compartir pantalla ahora que su unión era oficial. La expectativa era, y sigue siendo, enorme. Lo que esta noticia del 9 de diciembre de 2025 nos recuerda es el poder de una buena historia de amor, especialmente cuando los protagonistas son tan carismáticos y queridos como Hande y Kerem.
Su relación ha sido un reflejo de los altibajos de cualquier romance, magnificado por la lente de la fama. Su reencuentro y compromiso no es solo una victoria para ellos, sino para todos aquellos que creen en las segundas oportunidades, en la madurez que puede fortalecer un vínculo, y en el hecho de que el amor verdadero, ese que te marca y te define, a veces necesita un poco de espacio para respirar antes de regresar con más fuerza. Personalmente recuerdo haber seguido su historia desde el principio, desde los primeros indicios de esa química incendiaria en pantalla hasta la tristeza de la separación. Y tengo que admitir que, como muchos de ustedes, siempre guardé esa pequeña chispa de esperanza. Ver esta noticia confirmarse e imaginar la emoción que recorrería el mundo ese 9 de diciembre, me llena de una alegría genuina. Es como si una parte de nosotros, que invirtió tanto en su amor, ahora siente que ha sido recompensada. Su historia es un recordatorio de que incluso en el caótico mundo de las celebridades, la autenticidad y la conexión humana pueden prevalecer. Y para los que dudaban que el amor de cuento de hadas existiera fuera de la pantalla, Ande y Kerem nos demuestran que a veces, la realidad puede superar a la ficción. En resumen, la noticia del 9 de diciembre de 2025 no fue solo una noticia, fue un terremoto en el mundo del entretenimiento, la confirmación de que el amor verdadero, ese que parece sacado de un guión de película, a veces realmente existe y encuentra su camino de regreso. Fue la prueba de que las segundas oportunidades pueden ser aún más bellas que las primeras, y que la paciencia de los fans a menudo tiene su merecida recompensa. Hande Erçel y Kerem Bürsin no solo se comprometieron ese día, reconfirmaron su leyenda como una de las parejas más icónicas y amadas de la historia reciente. Gracias de corazón por haberme acompañado en este viaje especulativo pero tan emocionante a través de la vida de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al imaginar este día tan especial. Ahora, la parte que más me interesa, quiero leer sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes de esta noticia? ¿Se lo esperaban? ¿Cuál fue su reacción al enterarse? ¿Creen en las segundas oportunidades en el amor? ¿Cómo creen que será la boda? Dejen sus comentarios aquí abajo, que los leeré todos con muchísima atención y estaré encantado de interactuar con cada uno de ustedes. Sus teorías y sus emociones son el motor de este canal. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha hecho soñar un poquito o simplemente les ha entretenido, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con todos sus amigos fans de Hande y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos muy pronto con más noticias impactantes y contenido que les encantará. Hasta la próxima.